Buenas noches, gracias a Dios que estamos aquí. Vamos a comenzar este tiempo con una oración. Padre, te damos gracias por tu bondad y misericordia. Y gracias, Señor, por este día de trabajo, de poder ser bendecidos, Señor, con tu palabra, Señor, y queremos que tú nos ayudes. Nos des entendimiento, Señor, en esta tarde, que tú quites de nosotros toda preocupación y todo aquello que quiera distraernos, Señor, de poder concentrarnos solamente en tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, glorifique a Cristo, Señor, durante este tiempo, para la honra y gloria de Jesús. Amén. Bueno, pues quiero retomar el tema que comenzamos hace 2 semanas, que tenía que ver acerca de las herejías históricas. Entonces, esta es la segunda parte de herejías históricas, y solamente quiero enumerar las que vimos. Y pues nada más a manera de muy breve, de en qué consistía esa herejía. La primera que vimos es el docetismo, que tiene que ver con que negaron a Cristo, o mejor dicho, negaron que Cristo tuviera un cuerpo literal. Luego el ebionismo, supuestamente Jesús solo era un hombre elegido por Dios y que al ser bautizado en agua fue adoptado por el Padre, y reconocer a Jesús como plenamente humano, pero no como Dios. Entonces, luego el arrianismo, sí creían en la preexistencia de Jesús, pero que había sido un ser creado. Eh, Dijimos que el arrianismo, como en realidad varios de estas herejías siguen vivos en la actualidad, con un nombre diferente. En el caso del arrianismo, pues no es otra cosa más que la doctrina de los testigos de Jehová. Luego, enseguida, la siguiente herejía que vimos es el modalismo, en el cual sostenían que Dios se manifestaba a través de tres maneras distintas, a veces como Padre, a veces como Hijo y a veces como Espíritu Santo. Y por eso hace 8 días le dedicamos la clase precisamente a la enseñanza o a la doctrina de la Trinidad. Y bueno, pues hoy vamos a ver otras herejías históricas. La primera que vamos a ver es el nestorianismo, y precisamente toma ese nombre a partir de un hombre llamado Nestorio de Constantinopla. Nestorio, a principios del siglo V. Y él enseñó que Jesucristo era en realidad dos personas distintas. Algunas de ellas van a aparecer, algunas de esas herejías históricas van a aparecer, como que suena relativamente, bien, o en algunas cosas, ¿no? Parecido, y de pronto, o sea, parecido a lo que realmente creemos, o el cristianismo histórico ha creído a lo largo de los siglos. Pero, por ejemplo, aquí, si yo preguntara, bueno, ¿es verdad que Jesucristo tenía en realidad dos personas distintas? La verdad, no. Tenía dos naturalezas distintas. Son cosas diferentes. A este hombre le costó concebir cómo podía ser que Dios hubiera nacido humano, o de un humano, o que Dios sufriera y muriera. O sea, él entonces dice, no, o sea, completamente no es así. Él, de hecho, cuando uno estudia de este hombre llamado Nestorio de Constantinopla, cuando uno lee parte de su biografía, se encuentra uno con que él originalmente tenía fundamentos sólidos dentro de la doctrina cristiana. Obviamente creía en Jesús, pero después él empezó como que a decir, ¿cómo es posible que podía Jesús, siendo Dios, morir y sufrir? O sea, para él fue ilógico, y entonces él dijo, no, no, de plano son dos personas distintas. Y era como un dualismo, y ahí que Jesús de pronto ocupaba, actuaba en su naturaleza divina, y de pronto actuaba como su naturaleza humana. Hacían una mezcla medio rara, ¿no? O sea, cómo poder ser. Ajá.
El nestorianismo planteó que en Cristo había tanto la persona humana como la persona divina, pero que cada uno operaba de manera independiente. En un momento dado, él sería la persona divina trabajando y en otro momento sería la humana. O sea, y les vuelvo a repetir así como que en qué momento operaba humanamente o divinamente, eso es lo raro, ¿no? Obviamente el cristianismo que cree que Jesús es una persona, pero con dos naturalezas. Ajá. Con dos naturalezas, una humana y una divina, y a esto se le conoce como la unidad de Cristo. Ujú. Dos naturalezas, una sola persona. Ajá. Entonces, en teología, a la unidad de Cristo se le conoce como unión hipostática. La unión hipostática, que precisamente la unión hipostática no es sino que Dios, el Hijo, tomó una naturaleza humana permaneciendo al mismo tiempo siendo Dios. Ujú. Y eso, eh, créanme que de pronto a lo mejor para nuestra mente resulta como que difícil entenderlo. Ujú. Cómo es de que Dios se hizo carne. O sea, eso humana o para nuestra mente es difícil entenderlo, difícil comprenderlo, pero eso lo sostiene la Escritura. Juan capítulo 1 versículo 14, vamos ahí. Juan 1:14. Quien lo tiene, lo puede leer en voz alta, por favor. Y vimos su gloria lleno de gracia y de verdad. Ujú. Aquel verbo se hizo carne, pero el versículo 1 de Juan 1 dice que ese verbo era Dios. Ujú. Entonces, es ahí donde nosotros encontramos una conexión en estos versículos y vemos cómo ese verbo que era Dios se hizo carne. Ahora, vuelvo a repetir, y varias veces lo he mencionado, el problema no está en la palabra de Dios, sino en nuestra limitada capacidad para comprender esto. Porque ¿cómo es de que un Dios infinito, todopoderoso, viniera y como dice Filipenses 2 se humilló y tomó forma de hombre? O sea, para nuestra mente es completamente, no lo puede explicar, pero la Biblia lo sostiene. Y entonces si la Biblia lo sostiene, eso es lo que nosotros creemos. Ujú. También Mateo capítulo 1, versículo 23. Vamos a ver qué dice Mateo 1:23. Igual si alguien lo tiene, lo puede leer en voz alta, por favor. Ujú. Traducido es Dios con nosotros. O Dios está en medio de nosotros. Ajá. Pero ¿de qué manera? Bueno, con un cuerpo humano. Ujú. Con un cuerpo humano. Entonces, las dos naturalezas de Jesús son inseparables. Y como ya lo vimos en alguna otra lección hace 2 semanas, tenía que ver con que precisamente vemos cómo es de que Jesús experimentaba, por ejemplo, hambre, experimentaba cansancio, porque de pronto, ¿se acuerdan que vimos un pasaje en el cual él estaba durmiendo, los discípulos estaban ahí, de pronto se asustan porque está una tormenta pegando con toda la barca, Jesús está durmiendo y los discípulos están preocupados, pero ahí esos pasajes simple y sencillamente nos hablan de qué, de que Jesús era plenamente humano, plenamente humano. De hecho, vuelvo a repetir, esas naturalezas de Jesús son inseparables. Ajá. Vamos a ver lo que dice Juan capítulo 4, versículo 6. Y obviamente no quiero volver a repasar los pasajes de hace 2 semanas, donde vemos claramente cómo la Biblia varias veces nos habla que Jesús era plenamente hombre y plenamente Dios, pero quiero tomar ahora otro versículo para apoyar cada uno de estos. Juan 4:6. ¿Lo tienes, Mariel? ¿Lo puedes leer?
Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. ¿Qué es lo que vemos en cuestión de su humanidad de Jesús? ¿Estaba qué? Cansado. Ujú. Estaba cansado precisamente y se sentó ahí porque ¿qué fue lo que le pidió a la mujer samaritana? Agua, ¿no? O sea, tenía sed. Entonces, esos versículos tienen la finalidad de mostrarnos que era plenamente humano y que él en su divinidad podría no experimentar eso, pero era plenamente humano cuando estaba aquí en la tierra. Más adelante, Juan capítulo 11, versículo 43. Juan 11, 43. Aquí está eh, en la tumba o frente a la tumba de Lázaro y vean qué es lo que hace. ¿Alguien que lo lea? Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. ¿Y qué fue lo que pasó? Versículo 44. Muerto salió, las manos y los pies con venda, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: Desátenle y déjenle ir. Ujú. Bastó con que Jesús dijera, Lázaro, sal fuera, para que Lázaro, el que había ya muerto desde hace algunos días, se levantara. ¿Por qué? Porque escuchó la voz del dador de vida. Ujú. Y esos dos pasajes nos demuestran que otra vez, que Jesús era plenamente Dios y plenamente humano. Ujú. Y que esas naturalezas eran inseparables. Ajá, inseparables. Eh, la otra herejía histórica, el que acabamos de ver, les decía yo, es el nestorianismo, pero otra es el pelagianismo. Ujú. Y esta herejía, la fundamentó, por llamarlo así, un hombre llamado Pelagio, precisamente, donde el pelagianismo, mejor dicho, son conocidos por negar la doctrina del pecado original. Yo no sé cuántos de ustedes conozcan cuál es la doctrina del pecado original. ¿Alguien de aquí sabe cuál es la doctrina del pecado original? Ujú. Ajá. El pecado original de Adán y Eva, pero ¿qué fue lo que produjo ese pecado? Porque sí, fue el primer pecado. Ajá. Pero ¿qué fue lo que produjo? Presencia de Ajá. Dios. Ujú. Ajá, exactamente, que aunque ellos lo cometieron, nos afectó a toda la humanidad entera. Ujú. Esa es la doctrina o es parte de la doctrina del pecado original. Ajá. Y como algunas veces lo he mencionado, algunos podríamos decir, bueno, ¿y por qué nosotros tenemos que pagar? O sea, el resto de la humanidad, ¿por qué tendremos que pagar lo que ellos cometieron? Ujú. Alguien se podría plantear eso. Ajá. Sin embargo, ¿qué es lo que realmente enseña la Biblia? Ajá, eso es lo que nosotros tenemos que ver. O sea, la doctrina del pecado original sostiene que todos los descendientes de Adán nacen en pecado. Ujú. Nacemos con una naturaleza pecaminosa. Por eso a todos los seres humanos, desde muy pequeños, se nos tiene que enseñar a hacer el bien. Hacer el mal, eso ya por default. Ujú, por default. Pero los pelagianos creían que el ser humano podía cumplir la voluntad de Dios según sus propias fuerzas sin la necesidad de la gracia salvadora de Dios. O sea, en sus propias fuerzas, ellos creían que ellos podían agradar a Dios. Pregunta, ¿eso es cierto? ¿Sin la ayuda de Dios podemos vivir una vida recta ante Él? No, necesitamos de la gracia. Ajá, de la gracia. Recordemos que el término gracia significa favor no merecido, pero el otro significado de la palabra gracia, sobre todo en el Nuevo Testamento, que es donde la Biblia continuamente usa la palabra gracia, a veces como favor no merecido, pero a veces la palabra gracia significa poder que capacita.
Ujú. Entonces, el poder que capacita ¿para qué? Para vivir una vida recta delante de Dios. Entonces, absolutamente nadie puede decir, yo por mis propias fuerzas puedo vivir agradable delante de Dios. ¿Por qué? Porque es imposible. Ujú. No basta con un buen deseo, no basta con una buena intención. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, Isaías dice, que nuestras mejores obras son como qué? Trapos de inmundicia. Ajá. O sea, yo por más que me esfuerce, pueda yo leer la Biblia todos los días, a lo mejor una hora, orar una hora o 2 horas, ayunar 2 veces a la semana, como a lo mejor los fariseos y que se jactaban. ¿Se acuerdan que hay un pasaje en el Nuevo Testamento que dice, yo ayuno 2 veces a la semana? Bueno, y a lo mejor puedo agregarle, yo salgo a evangelizar una vez por semana y yo he ganado personas para Cristo. Bueno, delante de Dios, esas obras que son buenas aparentemente, son como trapos de inmundicia. Ujú. Entonces, pues en realidad no es ni siquiera que yo diga, bueno, yo anhelo vivir una vida recta delante de Dios. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente por nosotros no podemos. No podemos. Ajá. Los pelagianos afirmaban que los seres humanos no somos básicamente malos, sino básicamente buenos. Y, y, este, y eso me recuerda algo que un líder cristiano hace menos de un año, él escribió en una de sus redes sociales en la cual él dice, básicamente el ser humano, somos personas buenas que a veces hacemos cosas malas. Bueno, ese es pelagianismo. Ajá, y seguramente ese líder no conoce nada acerca de esto, porque si lo conociera, sabría que eso es una herejía. O sea, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Somos buenos o somos malos? Somos malos, o sea, sin duda. Y vamos a ver precisamente Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos a ver algunos versículos de Romanos 5, 12. Porque vamos a ver si realmente el pecado de Adán y Eva nos afectó a todos. Ujú. Romanos 5, 12. ¿Quién lo puede leer? Del pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Qué es lo que dice este versículo? ¿Nos afectó? ¿Sí o no? Sí, sin duda. O sea, y vuelvo a repetir, alguien podría decir, bueno, ¿y por qué si Adán pecó, por qué se nos atribuye a nosotros también ese pecado? O nosotros podríamos decir, bueno, qué tonto este Adán, o qué insensato. Y alguien podríamos decir, o nosotros, ¿acaso alguno de nosotros podríamos decir, si yo hubiera estado ahí, no hubiera pasado eso? Hubiéramos, hubiéramos hecho lo mismo, ¿no? O sea, a lo mejor si hubiera estado ahí Braulio, estuviéramos leyendo Braulio y Eva, ¿no? Ellos fueron los que pecaron. Y ellos, pero en realidad todos, como tenemos una inclinación al mal, tenemos una naturaleza pecaminosa, o sea, cualquiera de nosotros que hubiera estado ahí hubiera pasado exactamente lo mismo. Ujú. Entonces, ujú. Cuando Dios crea al hombre, o sea, nos crea así, o sea, como como es una naturaleza. O sea, así éramos desde niños. O sea, antes de tomar el fruto, o sea, éramos no sé cómo decir. Eh, Hay algunas interpretaciones ahí teológicas. De pronto algunos dicen que en realidad, bueno, creó a Adán y Eva en un estado de completa inocencia, ¿no? Y bueno, lo único que hizo Dios fue, mira, y de hecho lo vemos en la Biblia, en Génesis 2, dice, aquí hay un árbol, de este no puedes comer. Sin embargo, en Génesis 3, no sabemos cuánto tiempo pasa de Génesis 2 a 3, pero ese solo mandato lo desobedecieron. Ujú. O sea, Adán y Eva. Ni siquiera eran las 612 leyes de la ley de Moisés, sino era un solo mandato y no lo pudieron cumplir. Entonces, la pregunta es, bueno,
Entonces, porque eso ha causado polémica, ¿eh? O sea, algunos dicen, bueno, entonces, si nos creó así, entonces, ¿por qué nos culpa? Si nos creó así. Ujú. Tiene que ver con que fue engañado, ciertamente. Ujú. Pero en realidad, sí, ¿ibas a comentar algo, Ronnie? Ah, ok. Este, pero la mayoría de los teólogos dicen que en realidad es así, ¿no? O sea, nos creó en un estado de inocencia, pero nosotros en el ejercicio del libre albedrío decidimos fallarle a Dios. Ujú. Ahora, eso traía como consecuencia, porque recordemos que hay algo que en teología se conoce como la revelación progresiva. Génesis viene algunas cosas, por ejemplo, cómo se cometió el pecado original, esto, aquello, pero algunas otras partes después que nos hablan acerca del pecado nos van revelando cosas más claras. O sea, en Antiguo Testamento no vemos nada acerca o no podríamos fundamentar tanto la doctrina del pecado original. O sea, solo algunas partes. Por ejemplo, ¿se acuerdan que, por ejemplo, en el Salmo 51 David está arrepintiéndose de su pecado? Pero uno de los versículos dice, en pecado me concibió mi madre. Ujú. Y algunos dicen, bueno, es que en realidad David estaba reconociendo que él, desde que fue concebido con maldad. Ujú. Algunos dicen, bueno, es que su mamá en realidad pues estaba en pecado y no sé qué tal, o sea, es poner cosas que de pronto incluso la escritura no lo especifica. Ajá. Lo único que, o sea, y es la parte de lo que algunos teólogos dicen, bueno, David en realidad él está diciendo, bueno, es que en realidad tanto mi mamá, o sea, mi mamá estaba, o sea, era una mujer con una naturaleza pecaminosa y yo desde que fui engendrado, pues así nací. Ujú. Entonces, no sé si respondo un poquito de tu pregunta, Ale. Ujú, ujú. Entonces, dice que la muerte pasó a todos los hombres. Y esto lo podemos entender mejor porque la Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Ajá. La, la paga del pecado es la muerte. Por eso es por lo que les digo, de pronto la Biblia se conoce eh, como una revelación progresiva. Se nos fue revelando poco a poco ciertas cosas sobre el pecado, sobre la vida, sobre Jesús mismo, o sea, sobre todo. Ujú. Entonces, esto lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Ahora, algunos dicen que no es justo que por el pecado de un hombre, en este caso Adán, se nos condene a todos. Y puede sonar injusto, ¿sí o no? O sea, ¿cómo es de que él comete el pecado y por qué, o sea, nosotros también somos condenados? Pero fíjense, y si ese es el planteamiento y si nosotros pensamos, es injusto, sin embargo, nosotros vamos como que a darle la vuelta a la tortilla en el aspecto de que tampoco sería justo que se nos declare inocentes por el sacrificio de un hombre. O sea, en este caso por Jesús. O sea, tampoco sería justo. ¿Por qué? Porque él vivió una vida recta delante de Dios y nosotros no. Y sin embargo, por ese sacrificio y por nosotros creer en que ese sacrificio es suficiente para limpiarnos de nuestra maldad, es de que nosotros somos declarados justos. Entonces, pues todo depende de cómo lo querramos ver, ¿no? Pero sigamos un poquito más adelante, versículo 15, de ahí mismo de Romanos 5, versículo 15. Emanuel, ¿lo tienes? Sí, Sí. sí. Ujú. Algo no hay comparación entre el pecado de Adán y el regalo que Dios nos ha dado. Por culpa de que, por culpa de Adán, muchos murieron, pero por medio de Jesucristo Dios nos ha dado un regalo mucho más importante para el bien de todos.
¿Y para el bien de qué? De todos, dice esa versión, ¿no? O sea, es que Pablo aquí, obviamente, él está, recordemos algo, aunque nosotros ya para este tiempo, para el siglo XXI, nosotros decimos, bueno, Romanos y Efesios tal vez sean las cartas más teológicas, pero Pablo no dijo, o sea, no se sentó voy a escribir esto y que sea un tratado teológico y pues a ver si le entienden, porque en realidad estos libros son complicados, son de las cosas, de las cartas del Nuevo Testamento y que escribe Pablo muy complicadas de estudiar. Pero Pablo, o sea, no se sentó a escribir y él en su mente estaba, voy a escribir un tratado teológico. No, él estaba escribiendo, su mente estaba en dirigir esta carta hacia la iglesia en Roma. Ujú. Pero nosotros lo vamos entendiendo poco a poco lo que él está diciendo. Por el pecado de uno entró la muerte, pero por el sacrificio de uno entró la vida. Ujú. Más adelante, versículos 18 y 19. ¿Quién, quién lo puede leer? Stay, ¿lo tienes? Como por la transgresión de uno vino la condenación a los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino sobre los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, aquí Pablo está dando ya toda una explicación, ¿no? O sea, y está como que ahondando. El pelagianismo dice que los seres humanos no nacen con una inclinación al mal. Sin embargo, la Biblia demuestra lo contrario. ¿Por qué? Vamos un poco más atrás, Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Romanos 3, 10 al 12. ¿Quién lo lee? Como está escrito, perdón, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. Algunas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La Biblia está diciendo, o sea, el pelagianismo dice que, perdón, el pelagianismo dice que en realidad no somos malos, pero la Biblia dice todos somos malos. Ujú. Ahora, eh, si esta postura pelagianista es cierta, la humanidad no fue afectado por el pecado de Adán. O sea, si lo que ellos decían es cierto, la pregunta es, entonces, ¿por qué Dios pide que todos nos arrepintamos? Porque quiere decir que a lo mejor pueden haber excepciones y que algunos no han cometido pecado, lo cual la Biblia claramente nos enseña que no es así. Por ejemplo, vamos a primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 46. Primer libro de Reyes 8, 46. ¿Tienes, Mariel? Ujú. Pecaron contra ti, porque no hay hombre que no peque, y si estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. Aquí claramente dice que no hay hombre que no peque. Ujú. Entonces la escritura constantemente está diciendo, todos han pecado, todos tienen una naturaleza pecaminosa, inclinada a hacer lo malo. Vuelvo a repetir, dice la Biblia, por ejemplo, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ujú. Estamos separados de la presencia de Dios. Y estos versículos claramente habla que todos hemos pecado y por esa razón, vuelvo a repetir, es que la Biblia nos manda a todos que nos debemos arrepentir. Hechos capítulo 17, versículo 30. Hechos 17:30.
Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Fíjense cómo dice, a todos los hombres en todo lugar. ¿Qué? Que nos arrepintamos. Si hay personas que nunca han pecado, como dice el pelagianismo, pues entonces ¿para qué manda a todos que nos arrepintamos? Entonces no, eh, la verdad es que no hay fundamento bíblico para el pelagianismo. Y el pelagianismo sobrevive hasta el día de hoy y aparece en cualquier enseñanza que dice seguir a Cristo, que dice que seguir a Cristo es principalmente una elección del ser humano, aparte de una intervención de parte de Dios. O sea, los pelagianos actuales dicen, si no estás viviendo una vida santa es porque no te esfuerzas lo suficiente. Ahora, la verdad es de que pareciera, y algunos de nosotros tal vez hemos escuchado de pronto enseñanzas a lo mejor así como que tienes que vivir una vida de santidad, pero muchas veces se hace un énfasis en que tú tienes la capacidad por ti mismo de vivir una vida recta. No es así. Necesitamos ¿qué? Al Espíritu Santo. No hay manera de vivir una vida recta, santa delante de Dios, si no es por medio o por la ayuda de la gracia y del Espíritu Santo. Ahora, todo esto que tiene que ver con las herejías históricas, y hay más, créanme, hay más que podríamos nosotros repasar, pero todo esto, y les quiero dar a conocer una encuesta que se realizó en 2022 en Estados Unidos, en el cual, y alguien dirá, bueno, eso es en Estados Unidos, yo creo que en los países latinos o hasta en México puede cambiar el resultado de esa encuesta, pero la verdad es de que, por ejemplo, en Estados Unidos hacen encuestas de todo, tienen estadísticas de todo, absolutamente de todo. Si tú ves un deporte, te sacan estadísticas, pero desde lo más básico, o sea, y tú te quedas así como que ellos así son. En América Latina no hay tantas estadísticas, pero si nosotros pensamos que lo que sucede o el resultado de esa encuesta en 2022 en Estados Unidos es diferente a los países latinos y específicamente en México, estamos muy equivocados. Quiero leerles algunas cosas. Esa encuesta arrojó que los cristianos evangélicos manifestaron posiciones teológicas que debían, la verdad, alarmarnos. Y ahorita les voy a decir por qué. No podemos pensar que solo en Estados Unidos sucede eso, sino que prácticamente en muchos lados es así. Y eso no es otra cosa que la manifestación de una falta de enseñanza teológica y doctrinal. Y quiero citar unas palabras de un teólogo y pastor cristiano que ya murió en 2017, llamado R.C. Sproul, donde él decía, todo el mundo es un teólogo. El problema es de que no todos son buenos teólogos. Ahora, dentro de esa encuesta, el 53% dijo que la escritura no es literalmente cierta, o sea, que la Biblia no necesariamente es infalible. El 53%. Eso debe de alarmarnos. ¿Por qué? Porque quiere decir, si nosotros lo dimensionamos con los que estamos aquí, quiere decir casi como si todos ellos dijeran, bueno, la Biblia, pues sí, nada más que no es literalmente cierta, puede contener errores. Y llamarse cristianos, ¿eh? O sea, porque esa encuesta que le hicieron son en iglesias cristianas. Fíjense. Ahora, eh, si eso es cierto, o sea, porque debemos dimensionar esto, si la escritura no es cierta, entonces eso da entrada a pensar que pudiera contener errores. O sea, si la Biblia es literal, no es totalmente cierta, entonces puede contener errores. Y entonces nuestra fe, o sea, ¿qué pasa con nuestra fe, no? Eh, no sol- También se cuestionaría la autoridad de la Biblia, porque entonces, ¿con qué medimos una enseñanza o una doctrina? Si esto no es totalmente cierto. ¿Se dan cuenta? Ahora, con ese pensamiento se da paso a otras posturas de cristianos evangélicos que fueron encuestados. Y es aquí donde son 5 posturas teológicas de cristianos evangélicos en Estados Unidos, que vuelvo a repetir, si pensamos que en América Latina o en nuestro país es diferente,
No es cierto. Número uno, ellos dijeron, cuando se les preguntó, arrojó la encuesta que Jesús no es el único camino al Padre. Pregunta, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, o sea, si alguien afirma, si un creyente, alguien que dice, soy cristiano, pero creo que Jesús no es el único camino para llegar a Dios, demuestra que una completa ignorancia bíblica. ¿Sí o no? Porque aparte de Juan 14:6, podríamos decir que es el único mediador. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo hombre. Y otros versículos más. Pero cerca del 56% de los encuestados dijeron que Dios acepta la adoración de las personas de todas las religiones. Imagínense lo peligroso. Pues entonces, ¿para qué somos cristianos? Puedo creer en lo que yo quiera. Y Dios me escucha y Dios se agrada de mi adoración. Entonces, pero imagínense, vuelvo a repetir, esta encuesta la realizaron a personas que dijeron, soy cristiano evangélico. Segundo punto, Jesús, o sea, la encuesta arrojó con que el 73% estaban de acuerdo de que Jesús es el primer y más grande ser creado por Dios. Y ya lo vimos en las clases anteriores, que Jesús no es un ser creado. Si nosotros decimos que es un ser creado, estamos diciendo, Él no es Dios. Él no es Dios. Entonces, ese segundo punto teológico, ellos dijeron, Jesús fue un ser creado. Y ahí ya hay un problema. Esto es una forma de arrianismo. O sea, esto es creer como los testigos de Jehová. Tercer punto, de plano ellos dijeron, Jesús no solamente fue un ser creado, Jesús no es Dios. Cuarto, el Espíritu Santo no es un ser personal. O sea, es más, algunos de ellos creen en esa encuesta que es como una fuerza en lugar de un ser personal. La pregunta, ¿eso es cierto? ¿Eso es lo que dice la Biblia? No. Claramente la Biblia enseña que el Espíritu Santo es una persona, es un ser personal. Número 5, los seres humanos no son pecadores por naturaleza, y acabamos de ver esa herejía, no son pecadores por naturaleza. El 57% sostenían que todas las personas pecan un poco, pero la mayoría de ellas son buenas por naturaleza. Vuelvo a repetir, eso no es otra cosa más que ignorancia bíblica. Mateo capítulo 19, versículo 17. Cuando nosotros tenemos el fundamento sólido, que la Biblia es la máxima autoridad en asuntos de fe y conducta, de fe y práctica cristiana, o sea, nosotros todo lo debemos de comparar con lo que dice la Biblia. No importando que alguien famoso diga cualquier otra cosa, sino siempre nos vamos a ir a comparar qué es lo que dice la Biblia. ¿Alguien lo tiene? Mateo 19, 17. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y son palabras de Jesús. ¿Se acuerdan? Se acerca a este joven y le dice, maestro bueno. Y Jesús le dice, bueno, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno. O sea, y Jesús estaba diciendo, aunque el joven en realidad no le dijo algo malo, porque pues era Dios mismo. Pero Jesús le estaba enseñando, o sea, en el plano humano, por llamarlo así, o sea, está diciendo, bueno, no hay ningún ser humano que sea bueno. Ahora, este tipo de encuestas es el reflejo de la ignorancia bíblica en la iglesia cristiana evangélica. Y el hecho que en esta encuesta demuestra que la iglesia
está atravesando por una etapa de una crisis en conocimiento bíblico. Conocimiento bíblico. O sea, muchas veces la Biblia se lee solamente a veces para sentirme bien. Por ejemplo, yo he encontrado personas que dicen, ay, a mí cómo me gustan los salmos. Y toda su vida se pasan leyendo solamente salmos. Ahora, o proverbios, ¿no? Porque dicen, y bueno, proverbios es un libro muy práctico, eso es cierto, pero no podemos leer toda la vida nada más proverbios o leer salmos. Salmos también, obviamente que tiene una razón de ser. Salmos, ¿qué es? Oraciones. Y los autores de los salmos, o sea, muchas veces dependiendo su estado de ánimo, ellos escribían, ¿no? Y ellos oraban. Y ellos decían, bueno, me siento mal. Pero si usted reflexiona, casi siempre, o sea, primero como que demuestran o manifiestan su estado de ánimo y esto, aquello, y me siento perseguido y esto, pero reflexionaban y volvían a Dios una y otra vez. Pero no podemos quedarnos solamente con salmos y proverbios. Algunos solamente leen los evangelios, porque dicen, ay, yo nada más quiero saber de Jesús. Y como los evangelios está plagado, obviamente, de lo que hizo Jesús, de lo que dijo Jesús, pues solamente leen los evangelios. No, tenemos que leer todo, todo absolutamente. Entonces, eh, este resultado de esta encuesta, vuelvo a repetir, nos debe de alarmar a cada uno de nosotros. Y ese resultado que dijeron los estadounidenses prácticamente que las creencias religiosas es más un asunto de opinión personal y no un asunto de verdad objetiva. O sea, y aquí ya, o sea, es todavía más alarmante. Porque si los asuntos de religión tienen que ver con que, ¿tú qué opinas? Entonces ya la autoridad deja de ser la Biblia y deja de ser la palabra de Dios o Dios mismo. Ya es el ser humano la autoridad. Y ese es un grave problema. Y ese es lo que estamos pasando en los países, en la depravación moral y espiritual que hoy vivimos, pues es el resultado de que hemos hecho a un lado, la humanidad ha hecho a un lado a Dios y sus leyes. Y la situación o la condición de la iglesia actual no es otra cosa que hacer a un lado la Biblia, aún en la iglesia misma. Y por eso, lo último que quiero decir, estos datos de esta encuesta de 2022 nos deben alarmar y ponernos a estudiar más la Biblia. Porque, y créanme, también otra cosa, algunos solamente estudian la Biblia para encontrar promesas. Ay, mira qué bonita promesa. Bueno, ciertamente la Biblia contiene promesas. Una promesa es de que si creemos en Jesús, tenemos vida eterna. Y esa es una promesa. Y gloria a Dios por ese tipo de promesa. Pero no es lo único que contiene la Biblia. Tiene muchas otras cosas más. Y por eso debemos de estudiarla. Pues vamos a orar y vamos a agradecerle a Dios este tiempo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites, oh Dios, meditar, oh Dios, y reflexionar, Señor, sobre tu palabra y sobre la importancia de estudiar, de profundizar, Señor. Algunos de nosotros tal vez, oh Dios, nos podríamos deslizar o de algún modo tal vez no conocer con profundidad la doctrina básica. Y algunos tal vez hemos tenido un concepto erróneo y hemos dicho, ¿para qué tanta doctrina, Señor? Si en realidad lo que importa es vivir la vida práctica. Pero si no fuera importante para ti, no nos las hubieras dejado. Te doy gracias, Señor, por el consejo de tu palabra y ayúdanos, oh Dios, a entender cada día, Señor, y sobre todo, Señor, a tener hambre por tu palabra, para conocerte mejor, amarte mejor, Señor, y cuando sea necesario defender nuestra fe, porque eso también lo dice tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí. Te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues que Dios les bendiga a todos.